Mi papá retira la misma cantidad de dinero en efectivo el día 10 de cada mes desde hace 20 años, y nunca quiso decirme para qué. Empecé a llevar las cuentas de mi papá cuando a él le costaba cada vez más manejar el home banking, allá por principios de este año. Fue revisando sus movimientos bancarios de los últimos meses, tratando de entender sus gastos fijos, que untila algo que no tenía ninguna explicación aparente. El día 10 de cada mes, sin falta, retiraba en efectivo la misma cantidad de dinero, siempre el mismo monto redondo, desde hacía, según pude reconstruir revisando resúmenes viejos que guardaba en una carpeta, poco más de 20 años. Le until que probablemente era un pago fijo, tal vez una cuota de algo, y me respondió, con una tranquilidad que en su momento until genuina, que era un gasto viejo, cosas mías, no te preocupes. Tardé casi 4 meses en entender que era realmente ese gasto, y cuando until, entendí también por qué nunca había querido contármelo. Tengo 32 años, trabajo en administración de una empresa de seguros, y desde hace un tiempo ayudo a mi papá, Alberto, de 64 años, con algunos trámites y cuentas, porque desde que mi mamá falleció hace 3 años, él quedó bastante desorganizado con esas cosas, algo que antes ella manejaba casi por completo. No es que mi papá tenga problemas cognitivos ni nada parecido, simplemente nunca fue de ocuparse de la parte administrativa del hogar, y ahora, viviendo solo, le cuesta sostener ese orden. Siempre tuve una relación cercana con mi papá, aunque con ciertas distancias típicas de su generación. Es un hombre reservado, de pocas palabras sobre sus sentimientos, del tipo que prefiere resolver las cosas solo antes que pedir ayuda o hablar de lo que le preocupa. Crecí queriéndolo mucho, aunque siempre sintiendo que había una parte de él que nunca terminaba de mostrar del todo, ni a mí ni, sospecho, a nadie. Los últimos 3 años, desde la muerte de mi mamá, nuestra rutina se volvió bastante simple. Yo lo visitaba los fines de semana, lo ayudaba con el mantenimiento de la casa, y cada tanto revisaba sus cuentas para asegurarme de que todo estuviera en orden, que pagara a tiempo los servicios, que no se le pasara ningún vencimiento importante. Mi papá, jubilado desde hace unos años después de trabajar toda su vida como técnico electricista, llevaba una vida tranquila, sin sobresaltos aparentes, café con amigos los martes, un poco de jardinería, partidos de fútbol los domingos por televisión. Nada, en apariencia, indicaba que hubiera algo fuera de lo común en su vida. Por eso, cuando until ese retiro mensual fijo, lo primero que pensé fue en alguna explicación simple, quizás una cuota de un seguro viejo, tal vez algún préstamo que había sacado hace años y todavía estaba pagando. Lo que me llamó la atención, más que el retiro en sí, fue que el monto nunca cambiaba, ni un solo peso, a pesar de que en esos 20 años hubo devaluaciones, cambios de moneda, distintos periodos económicos del país. Un pago fijo normal, como una cuota de préstamo o de seguro, normalmente se actualiza, cambia con el tiempo, se ajusta según algún índice. Este retiro, en cambio, se mantenía exactamente igual mes tras mes, como si fuera, más que un pago formal a alguna entidad, algo que mi papá decidía entregar de forma directa, en efectivo, a alguien, sin ningún tipo de actualización automática. Le pregunté, la primera vez, de forma casual, mientras tomábamos mate en su cocina, qué era ese gasto fijo que veía repetirse todos los meses. Me dijo, sin mirarme demasiado a los ojos, que era algo viejo, un compromiso de hace años, y cambió de tema rápido, preguntándome por mi trabajo, algo que no era inusual en él, pero que esta vez until distinto, más evasivo de lo normal. No until sospecha inmediatamente, until, primero, curiosidad, y recién con el correr de las semanas, viendo que el patrón se repetía sin variación mes a mes, empecé a preguntarme qué tipo de compromiso podía sostenerse durante 20 años, con un monto fijo, siempre en efectivo, sin que nunca, en todo ese tiempo, mi mamá o yo hubiéramos sabido de qué se trataba. Until raro, también, que mi mamá, que en vida había sido bastante meticulosa con las cuentas del hogar, nunca hubiera mencionado este gasto, al menos que yo recordara. Eso me hizo pensar dos posibilidades: o mi mamá sabía de este gasto y nunca lo consideró relevante mencionarlo, algo poco probable considerando lo detallista que era con el dinero, o mi papá había mantenido este gasto oculto también de ella, algo que, si era cierto, cambiaba completamente el tipo de secreto que podíamos estar hablando. Unas semanas después, ayudando a mi papá a ordenar unas cajas viejas en el garaje, algo que veníamos posponiendo desde la muerte de mi mamá, until una caja de fotos antiguas que nunca había visto antes. Entre fotos familiares conocidas, mi papá joven,
mi mamá antes de casarse, algunas de mi propia infancia, una foto suelta, sin fecha visible, de mi papá mucho más joven, en lo que parecía un pueblo costero, sonriendo junto a una mujer que no reconocí, que claramente no era mi mamá. No until nada en el momento, más allá de una curiosidad puntual. Le pregunté a mi papá quién era esa mujer de la foto. Se quedó mirándola un segundo largo, con una expresión que no supe interpretar del todo, y me dijo que era una amiga de la juventud, de antes de conocer a tu mamá, y guardó la foto rápido en la caja, cerrándola casi de inmediato, diciendo que había que seguir ordenando otras cosas. Semanas después, en una charla familiar sin ninguna relación directa con el tema, mencioné, casi al pasar, que estaba pensando en ir de vacaciones a la costa, a un pueblo chico que había visto recomendado en internet, del que until el nombre en voz alta sin darle mayor importancia. Until que mi papá, que hasta ese momento estaba charlando con normalidad, se quedó callado de golpe, cambió de postura en la silla, y respondió con una frase corta, casi cortante, diciendo que ese lugar no tiene nada especial, antes de cambiar de tema rápidamente hacia otra cosa. Until, en ese momento, que el nombre de ese pueblo era, además, muy parecido al que yo recordaba haber visto, meses atrás, escrito a mano en el diverso de la foto que había encontrado en el garaje, algo a lo que no le había dado importancia en su momento, pero que ahora, sumado a esta reacción tan marcada, empezaba a formar una conexión que no podía ignorar. Until que necesitaba entender mejor qué estaba pasando, sin presionar directamente a mi papá, que claramente se ponía incómodo cada vez que el tema se acercaba, aunque fuera de forma indirecta. Revisé, con su permiso general para ayudarlo con sus cuentas, los resúmenes bancarios más antiguos que todavía conservaba en papel, buscando si había algún dato adicional asociado a esos retiros mensuales, más allá del monto fijo. Until, en un resumen de hacía más de 15 años, una anotación manuscrita al margen, con la letra de mi papá, que decía simplemente una inicial, V. No until nada más en ese resumen específico, pero esa inicial, sumada a la mujer de la foto, sumada a la reacción frente al nombre del pueblo costero, empezó a dibujar, de forma todavía muy incompleta, la sombra de una historia que mi papá venía sosteniendo en silencio durante mucho más tiempo del que yo hubiera imaginado. Actualización 1. Esto lo escribo recordando el momento en que decidí, por primera vez, investigar esto con más seriedad, en vez de solo prestar atención a señales sueltas que iban apareciendo. Con esta información parcial, until que no podía simplemente preguntarle de forma directa a mi papá, dado que cada vez que el tema se acercaba, aunque fuera tangencialmente, él se cerraba por completo. Decidí, en cambio, investigar por mi cuenta, con cuidado, tratando de entender mejor quién podía ser esta V y qué relación tenía con los retiros mensuales fijos que llevaban 20 años sosteniéndose sin variación. Empecé por lo más obvio, busqué, en redes sociales, combinando el nombre del pueblo costero con la inicial, V, sin resultados claros al principio. Until, también, revisando la agenda de contactos del celular de mi papá, un permiso que él mismo me había dado hace tiempo para ayudarlo a organizar sus contactos, un nombre guardado simplemente como V, sin apellido, con un recordatorio de cumpleaños configurado para una fecha en marzo, que no correspondía al cumpleaños de ningún familiar ni amigo cercano que yo conociera. Con este nuevo dato, until que necesitaba entender mejor qué tipo de relación podía sostenerse durante 20 años, con pagos fijos mensuales, un contacto guardado con una sola inicial, y una reacción tan fuerte frente a la sola mención de un pueblo costero. Empecé a considerar distintas posibilidades, algunas más razonables que otras. Until, en un primer momento, pensar en la posibilidad de que mi papá pudiera tener algún tipo de deuda vieja, quizás relacionada con algún problema de juego o alguna situación económica complicada de su juventud, que hubiera decidido pagar de forma silenciosa durante todos estos años, sin involucrar a mi mamá ni a mí, por vergüenza o por orgullo. Siguiendo esta hipótesis, until, revisando viejos papeles de mi papá que encontré guardados en una carpeta junto con documentos del auto, un comprobante antiguo de una casa de apuestas de la ciudad, con una fecha de hace más de 25 años. Until que había encontrado la explicación, probablemente mi papá había tenido, en su juventud, algún problema con el juego, y el pago mensual fijo era, quizás, una forma de saldar una deuda vieja con algún prestamista informal relacionado a ese ambiente. Le pregunté, con mucho cuidado, si alguna vez había tenido problemas con el juego. Se rió, genuinamente sorprendido por la pregunta,
y me dijo que ese comprobante correspondía a una apuesta puntual que había hecho con unos amigos del trabajo para un partido de fútbol importante, una sola vez en mi vida, y encima perdí, nada relacionado con ningún hábito ni deuda sostenida. Until, con esa respuesta, que había seguido una pista completamente equivocada, y que la explicación real seguía sin aparecer. Decidí, entonces, volver a la pista de la mujer de la foto y el pueblo costero, que era, hasta ese momento, la conexión más sólida que tenía. Le pregunté a una tía, hermana de mi mamá, con quien tengo mucha confianza, si alguna vez había escuchado hablar de algún vínculo de mi papá con ese pueblo, de antes de casarse con mi mamá. Mi tía dudó un momento, y me contó algo que hasta ese momento yo no sabía, que mi papá, antes de conocer a mi mamá, había tenido una relación bastante seria con una mujer de ese pueblo costero, una relación que había terminado de forma abrupta, sin que mi tía supiera bien los detalles completos, poco antes de que él conociera a mi mamá. Me dijo, también, que recordaba vagamente algún comentario suelto, de hace muchos años, sobre que esa relación había terminado, de forma complicada, aunque nunca untí los detalles concretos porque, según ella, era un tema que en la familia nunca se tocaba directamente, ni mi mamá ni tu papá hablaban de eso. Actualización 2. Escribo esto unos días después de la charla con mi tía, porque a partir de ahí until que la explicación probablemente tenía que ver con algo mucho más personal y sensible de lo que había imaginado al principio. Con esta información, until que necesitaba encontrar a esta mujer, la de la foto, para entender qué relación tenía realmente con los retiros mensuales que mi papá sostenía desde hacía 20 años. Volví a buscar en redes sociales, esta vez con más información, el nombre del pueblo, el rango de edad aproximado que tendría esta mujer hoy, considerando que la foto parecía de hace más de 30 años. Until, después de bastante búsqueda, un perfil que parecía coincidir con una mujer, de apellido distinto al que yo conocía, viviendo actualmente en una ciudad cercana al pueblo costero de la foto. En su perfil, entre las pocas publicaciones públicas que tenía, until una foto de cumpleaños, de hace unos meses, donde etiquetaba a una joven, calculando por las fechas de unos 20 años, presentada como mi hija, con un apellido que combinaba el de esta mujer con el apellido de mi papá. Until, en ese momento, con una claridad que me heló por completo, que probablemente estaba mirando a una media hermana que no sabía que existía. Con este hallazgo, until que ya no podía seguir investigando en silencio sin hablar directamente con mi papá. Le pedí que nos juntáramos, un sábado, solos los dos, en su casa, y le mostré, sin rodeos, lo que había encontrado, la foto vieja, la inicial en el resumen bancario, el contacto guardado con recordatorio de cumpleaños en marzo, y finalmente, el perfil de esta mujer con la joven etiquetada como su hija. Mi papá se quedó en silencio un largo rato, mirando la pantalla de mi celular sin decir nada. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distinta a la que yo conocía, más cansada, más vulnerable de lo que lo había visto en mucho tiempo. Se llama Valentina, dijo, finalmente. Tiene 20 años. Es mi hija. Me contó, con pausas largas, con evidente dificultad para poner en palabras algo que había guardado durante tanto tiempo, que había tenido una relación con esta mujer, Verónica, poco antes de conocer a mi mamá, y que, sin saberlo él en el momento en que la relación terminó, Verónica había quedado embarazada. Until de la existencia de Valentina recién un año después de que ya estaba en pareja con mi mamá, en un momento en que, según sus palabras, ya no sabía cómo volver atrás sin romper todo lo que estaba construyendo con tu mamá. Le pregunté, con una mezcla de dolor y bronca que no pude disimular del todo, porque nunca nos había contado nada de esto, ni a mí ni, aparentemente, a mi propia mamá durante todos los años que estuvieron casados. Me dijo que, al principio, el miedo a perder a mi mamá, a quien amaba profundamente, lo llevó a ocultar la existencia de Valentina, pensando, erróneamente, que con el tiempo iba a encontrar el momento adecuado para contarlo, un momento que, según sus propias palabras, nunca llegó, porque cada año que pasaba, ocultarlo se sentía más fácil que finalmente decir la verdad. Me contó que, durante todos estos años, había mantenido un vínculo económico con Valentina, ayudándola con sus gastos, primero a través de su madre y después, cuando Valentina creció, de forma más directa, aunque siempre manteniendo el vínculo en secreto, sin que ella supiera del todo, hasta hace pocos años, la existencia de nuestra familia acá, y sin que yo o mi mamá supiéramos nunca de su existencia. ¿Mamá lo supo alguna vez? Le pregunté, con la voz temblando. Mi papá negó con la cabeza,
y me dijo que ese era, quizás, el peso más grande que había cargado en todos estos años, haber sostenido este secreto hasta el final, sin nunca animarse a contárselo a mi mamá, ni siquiera cuando ella estaba enferma, en sus últimos meses de vida, un momento en el que, según me confesó, había estado a punto de decírselo, pero finalmente no pudo. Los días siguientes a esta conversación fueron, sin dudas, de los más difíciles que viví en mucho tiempo. Necesité tiempo para procesar no solo la existencia de una media hermana de la que nunca había sabido nada, sino también, de una forma más profunda, la idea de que mi papá había sostenido un secreto de esta magnitud durante toda mi vida, incluyendo los años finales de mi mamá, sin que ella nunca llegara a saberlo. Hablé, con mucho cuidado, con mi tía nuevamente, quien me confesó que sospechaba, desde hace años, que algo así podía estar pasando, pero que nunca untó pruebas concretas ni quiso indagar directamente en algo tan delicado, prefiriendo no confirmar una sospecha que, de ser cierta, iba a cambiar completamente la forma en que toda la familia entendía la historia de mi papá. Actualización final. Escribo esto casi 3 meses después de aquella conversación, para contar cómo siguieron las cosas desde entonces. Después de mucho pensarlo, decidí contactar a Valentina directamente, con el consentimiento y, honestamente, con bastante nerviosismo de parte de mi papá, que temía cómo iba a reaccionar ella al enterarse, de mi lado, de la existencia de una familia completa de la que probablemente sabía muy poco. Nos encontramos, primero por videollamada, y después en persona, en un café neutral, sin la presencia de mi papá, para conocernos primero nosotras dos antes de involucrarlo directamente en ese primer encuentro. Valentina, para mi sorpresa, resultó ser una persona cálida, curiosa, con muchas ganas de conocer esta otra parte de su historia familiar, aunque también con su propio resentimiento acumulado, dado que había crecido sabiendo que tenía un padre que nunca había estado presente de forma plena en su vida, limitándose, durante años, a un vínculo económico distante y ocasional, sin nunca asumir un rol paterno completo. Con el tiempo, empezamos a construir una relación, todavía en proceso, marcada tanto por la curiosidad de conocernos como por el peso incómodo de todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Mi papá, por su parte, empezó, lentamente, a construir con Valentina el tipo de vínculo directo que nunca había tenido, algo que, según él mismo reconoce, debería haber empezado 20 años atrás, no ahora, después de tantos secretos sostenidos. Hoy, mirando para atrás, todavía estoy procesando lo que significa tener una hermana de la que no sabía nada hasta hace pocos meses, y lo que significa entender a mi papá, alguien a quien creía conocer completamente, de una forma mucho más compleja y menos idealizada de la que tenía hasta ahora. No lo juzgo de forma simple, porque entiendo, en parte, el miedo que puede generar romper una vida construida durante décadas. Pero tampoco puedo evitar pensar en el costo que ese silencio tuvo, no solo para mí, sino sobre todo para Valentina, que creció sin la presencia real de su padre, y para mi mamá, que murió sin saber una parte importante de la historia del hombre con el que compartió toda su vida adulta. Si algo aprendí de todo este proceso, es que los secretos grandes casi nunca se sostienen a través de una sola mentira dramática, sino a través de años de pequeñas decisiones de no decir, de posponer, de esperar el momento correcto, que, casi siempre, termina no llegando nunca. Mi papá no despertó un día decidiendo mentirle a toda su familia durante 20 años, simplemente, cada año que pasaba sin decir la verdad, se volvía un poco más difícil decirla al año siguiente, hasta que el silencio se convirtió, casi sin que él lo planeara del todo, en la forma por defecto de manejar algo que debería haberse dicho desde el principio. Para quienes disfrutan reconstruir el rompecabezas completo, esto es lo que until, en retrospectiva, cada una de las señales que fui encontrando a lo largo de esta historia. El retiro fijo mensual, siempre el mismo monto sin actualizar durante 20 años, no era una cuota formal de ningún banco ni entidad, sino un monto que mi papá decidió, en algún momento, entregar de forma directa y en efectivo, probablemente para que no quedara un registro bancario claro que pudiera vincularlo con Valentina o su madre. La foto en la caja del garaje, de mi papá joven junto a una mujer desconocida en un pueblo costero, era efectivamente de Verónica, la madre de Valentina, tomada durante la relación que tuvieron antes de que él conociera a mi mamá. La reacción exagerada frente a la mención casual del pueblo costero confirmaba que ese lugar tenía un peso emocional mucho mayor del que aparentaba, relacionado directamente con esa relación pasada. La inicial,
anotada en un resumen bancario viejo, y el contacto guardado de la misma forma en su celular, con un recordatorio de cumpleaños en marzo que no correspondía a ningún familiar conocido, señalaban directamente hacia Valentina, cuyo cumpleaños, un til después, efectivamente caía en esa fecha. El comprobante de la casa de apuestas fue, deliberadamente, una pista falsa, una explicación alternativa razonable que, al investigarla, resultó ser un hecho aislado sin ninguna relación con el verdadero secreto, pero que sirvió para mostrar cómo, frente a información incompleta, es fácil construir una hipótesis equivocada que parece encajar hasta que se la pone a prueba directamente. Finalmente, el perfil de redes sociales de Verónica, con la foto de cumpleaños etiquetando a mi hija, con un apellido que combinaba el de ella con el de mi papá, fue la pieza que unió todas las anteriores, confirmando lo que las pistas previas ya venían sugiriendo, sin que hiciera falta ninguna casualidad extraordinaria, solo la paciencia de seguir cada hilo suelto hasta el final.